Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre y shalom a todos. Un saludo de paz a todos, deseándoles éxito en todas sus empresas. Muchas bendiciones, que la fuerza de esta porción que nos sigue acompañando desde la semana anterior hasta que reanudemos el ciclo normal. Acuérdense que por la festividad de Pesaj se leen porciones específicas para la temporada, pero después reanudamos el ciclo de lectura anual de la Torá y por eso esta porción nos ha acompañado durante todo este tiempo. Sigue siendo nuestra compañera de viaje en esta semana la Parashá Ajaré o Ajaremot. Eh, pero en este caso no voy a hablar de esta porción que tiene que ver con el tiempo en que estamos y con cada porción que le corresponde a cada tiempo, pero es un tema que no está directamente vinculado a esta porción. Igualmente que este comentario sea, el mérito de este comentario sea de bendición para todos ustedes y de redención, salvación para nuestro pueblo Israel, liberación de nuestros cautivos y para salud de todos los enfermos de Am Israel, de nuestro amado pueblo de Israel, en el cual estamos incluidos por una vía o por otra. Bendito sea el nombre del Eterno. Y el tema del que voy a hablar es la cuenta del Omer, porque justamente estamos en el periodo de la cuenta del Omer. Quiero explicar qué es la cuenta del Omer y qué significa la cuenta del Omer o el conteo del Omer, Sefirata Omer, como se dice en hebreo, en idioma hebreo. Y este comentario lo voy a hacer a petición de un querido amigo, que no voy a mencionar su nombre porque él es una persona muy modesta, pero de una estatura espiritual muy elevada, y él me pidió que hiciera esa aclaración porque tal vez muchos no saben, se habla de la cuenta del hombre, pero muchos no saben cómo se hace y qué significa la cuenta del hombre. En primer lugar, la palabra Omer es una unidad de medida. Cuando estaba el templo en pie y de acuerdo a un decreto de la Torá, en este tiempo de comienzo de la primavera, durante la celebración de Pesaj, se presentaba una ofrenda que consistía en ese peso, o sea, esa cantidad en cuanto a medida de peso de cebada, porque el grano que primero madura es la cebada y por lo tanto se presentaba esa ofrenda de ese cereal en el templo. Y era la primera ofrenda, era como decir una primicia, la que abría todo el ciclo festivo en cuanto a ofrendas. Tenía una importancia extraordinaria y para presentar esta ofrenda se hacía un sorteo para ver en qué campo se iba a cortar, se iban a cortar las espigas y se seleccionaba un área determinada, la mejor, la que más hermosa estuviera, y se hacía con todo un ritual dándole realce al momento, dándole importancia para que esa ofrenda en verdad tuviera esa cabaná, tuviera ese nivel de detalle con el que estamos diciendo, estamos demostrando nuestro deseo de hacer las cosas bien para Hashem, de hermosear el mandamiento, de darle importancia, de resaltarlo, de darle lustre, de demostrar cuánto nos interesa, nos importa, cuánto nos involucramos en el cumplimiento de la voluntad de Hashem. Todo eso estaba ahí, en cómo se cortaban esas espigas, en cómo se preparaba ese cereal para presentarlo en el templo. ¿Y qué tiene que ver con esto, con este tiempo con este periodo? Eh, Porque ahora no está el templo, no, no hacemos ese tipo de ofrendas, etcétera. Bueno, vamos a completar primero el, el contexto histórico, el contexto bíblico también. Esta ofrenda se hacía en la celebración de Pesaj y la escritura dice, contaréis para ustedes 7 semanas completas desde el día siguiente al día de reposo. O sea, la Torá manda a hacer un conteo. Contaréis para ustedes 7 semanas completas.
Y como este conteo se manda a hacer a raíz de presentar esta ofrenda, se usa esta ofrenda para guiarnos en ese conteo ahora que no tenemos el templo para presentar la ofrenda física. Hay dos tradiciones, hay dos maneras de entender esto, aunque hay una que es predominante. Hay una escuela de pensamiento que ha enseñado que el conteo se hace desde el día siguiente al día de inauguración de Pesach, que es un día, es un Shabbat, es considerado un Shabbat y es un día de reposo porque en ese día no se puede hacer trabajos, no se puede hacer labores cotidianas, excepto las relacionadas con la festividad de Pesach. Entonces, como eso es considerado un Shabbat, cuando la Torá dice, contaréis para ustedes 7 semanas completas, desde el día siguiente al día de reposo, esta escuela de pensamiento toma el día de inicio de Pesach como ese aludido día de reposo. Y se empieza el conteo a partir del segundo día de Pesach. Hay otra escuela de pensamiento que es un poco más literal y dice que cuando dice día de reposo se refiere al primer Shabbat que cae dentro de la festividad de Pesach, que pudiera coincidir con el primer día de Pesaj o pudiera no coincidir con el primer día de Pesaj. Pero son dos caminos que nos llevan a lo mismo, a contar, hacer este conteo indicado por la Torá. Ahora, ¿en qué manera este conteo se relaciona con esta ofrenda? La ofrenda de esta primicia, este grano que madura primero, esta primera ofrenda de cereal que se realizaba en el año, en el comienzo de la primavera, en un tiempo que tiene una importancia tremenda, porque la primavera representa el resurgimiento de todo el sistema de la naturaleza. Y por eso también en esta fecha es que se reabre el ciclo festivo, es decir, se reinicia todo el ciclo, porque la primavera es comienzo, es renacer. Los pajarillos están anidando, están procreando, todos los animales en el campo, la naturaleza, la floresta está reverdeciendo, hay un resurgir de la vida. Todo está asociado a lo mismo. Es el ciclo de las estaciones, es el ciclo de las constelaciones, es esta energía nueva que está brotando. Y que algunos retoman esa importancia o toman esa importancia y la canalizan de otra manera a través de la interpretación de las constelaciones, su relación con los ciclos en la Tierra, etcétera. Pero en el caso de los que vivimos o intentamos vivir de acuerdo a los decretos de la Torá que representan la voluntad del Eterno, lo vemos todo asociado a su prescripción, a su voluntad, a la manera en que él construyó este universo. No le damos ninguna independencia ni a esas constelaciones, ni a las estaciones, ni a estos ciclos, ni a nada, sino solamente como conductos de la divinidad, como expresiones de su voluntad. Todo lo hemos asociado a Él como el uno y lo único, no como entes independientes del Eterno, ni que tienen ninguna influencia en nosotros, excepto la que el Eterno les ha diseñado, otorgado, diseñado. Entonces, entendiendo esto, cómo está asociado todo, cómo esto es un renacer, un resurgir, cómo en este mes de Nisan se conmemora este evento tan importante del comienzo del ciclo festivo, de la celebración de esta fiesta que es la conmemoración de la redención, de la salida del pueblo de Israel de Misraim, de Egipto, que a su vez fue también este Corbán Pesaj, este sacrificio de Pesaj, era un cordero que representaba el signo del zodíaco que rige en esta época, que es Aries, que para muchos pueblos, incluyendo los egipcios, tenía una connotación tremenda, era como para ellos, era el abrir de este sistema que ellos pretendían dominar a través de sus artes mágicas, que pretendían darle el mejor equilibrio para que todo funcionara en beneficio de ellos
y por tanto Israel fue mandado de sacrificar ese cordero, demostrando que no es el cordero, no es la constelación, no es cómo funcione mecánicamente todo eso, no es como uno pueda a través de ninguna hechicería ni de ningún encantamiento, como uno pueda influir en todo eso o canalizar todo eso para bien, sino simplemente obedeciendo la voluntad de Hashem. Por eso se sacrificó ese cordero, que además era una deidad para los egipcios y reconocido en todo el mundo, en el Medio Oriente, en el mundo conocido de la época, por eso mismo, por todo ese sistema zodiacal, todo ese sistema astrológico del que los antiguos tenían mucho conocimiento, respetaban mucho e intentaban usar para su beneficio, repito, y valga la repetición. Entonces, en Pesach conmemoramos la salida de Misraim, conmemoramos todos esos eventos que le dieron la liberación a nuestro pueblo, conmemoramos cómo se inició esta marcha desde Egipto, de donde fuimos liberados, hasta el Sinaí. Entonces, después que el pueblo estuvo establecido en la tierra, el pueblo cultivó la tierra de Israel, se comenzó a presentar esta ofrenda del primer grano que madura, y por eso es que Pesach, según la Torá, siempre tiene que caer en esta estación, en primavera, cuando madura la cebada. Y por eso al calendario lunar que usa nuestro pueblo se le hacen correcciones de acuerdo al calendario solar para que siempre coincida con esta estación, para que todo esto siga estando concatenado. Y entonces se presentaba esta primicia, esta ofrenda de un grano que era el grano más humilde, más simple, la cebada, porque era el que maduraba en ese momento. Y hoy ¿qué hacemos? Conmemoramos todo esto y lo unimos de una manera que traiga luz, que traiga bendición, que traiga reconocimiento, que traiga espiritualidad, que amplíe nuestro nivel de entendimiento y nuestro nivel de conciencia. Esa primera ofrenda representa la sujeción, el agradecimiento, la entrega completa a Hashem. Desde lo primero que recibimos, estamos presentando una ofrenda, demostrando esa entrega. Aquí tienes, de lo que me das te doy, como decía el rey David, porque todo es tuyo. De lo que me das, te estoy trayendo a ti. Esa era la primera ofrenda, la primicia. Entonces, a partir de ahí se contaba, como dice la Torá, se contaban los días hasta completar 49 días, 7 semanas completas, en que llegábamos a la siguiente estación, un nivel más alto. Llegábamos a la siguiente fase del ciclo festivo, que es la fiesta de Shavuot. ¿Qué se presentaba en Shavuot? 2 hogazas de pan hecho de trigo. El trigo es un cereal que tiene más calidad que la cebada. De hecho, la cebada se usa más bien para comida animal. El trigo ya se usa para comida de seres humanos, aunque también se puede comer cebada, obviamente. Entonces, eso representa un cambio en la estatura espiritual, un escalón más elevado, un tránsito. Y ese tránsito, esos escalones, como decir, esos peldaños, nos llevan hasta el Sinaí. ¿Qué pasó en Sinaí? ¿Qué pasó? ¿Qué conmemoramos con Shavuot? La entrega de la Torá. Pasamos de este nivel en que fuimos liberados hasta este nivel en que entendimos para qué fuimos liberados, para recibir la Torá, para recibir la instrucción de vida, para recibir la norma por la que debemos regirnos. Eso está representado en ese tránsito. Entonces, desde ese primer momento que damos esa ofrenda, consagrándonos nosotros mismos a Hashem, iniciamos este ascenso, este camino escalonado por las laderas de este ciclo, que es un símbolo de la espiritualidad, que al mismo tiempo representa la estructura espiritual del universo, porque a medida que contamos esto, lo vamos asociando con las diferentes sefirot del árbol de la vida. Aterrizando un poco más, porque creo que estoy yendo a un nivel un poco elevado para entendernos. Cuando comenzamos este conteo, es como si intentáramos, asociando una idea con la otra, la idea de la ofrenda con la idea del conteo, que son 2 mandatos bíblicos, asociándolos,
en nuestros tiempos, adecuándolos a nuestras circunstancias, es como si cada día que contáramos, de acuerdo a la orden bíblica, también fuéramos sumando una espiga a esa gavilla de la que se presentaba esa ofrenda al Eterno. Como no podemos presentar físicamente esa ofrenda, estamos completando esa ofrenda con este conteo. Es sustituyendo esa ofrenda y cumpliéndola, llenando la medida con este conteo, porque ambas cosas partían del mismo momento. Y entonces cada día que contamos y decimos, hoy está el día del Homer, es como si estuviéramos poniendo una espiga más en la gavilla. Para que entiendan, es como si estuviéramos llenando una alcancía y cada día ponemos una moneda y una moneda y una moneda hasta que tenemos el dinero que necesitábamos, el que nos habíamos planificado para comprar tal cosa. Bueno, es lo mismo, estamos llenando la estatura espiritual del ser humano. Estamos llenando la medida del hombre de Dios, la medida a la que tenemos que llegar, el nivel de conciencia al que tenemos que llegar. Para eso estamos subiendo escalones, para eso estamos completando esa ofrenda al Eterno, poniendo esa espiguita cada día. Cada día contamos, es como si cada día pusiéramos una monedita más, pusiéramos un peso más en la balanza para llenar la medida que le vamos a dar a Hashem. La medida de la espiritualidad, de nuestra entrega. Tenemos que perfeccionarla, completarla para presentársela a Hashem. Y entonces, al mismo tiempo, cumplimos la misma de contar ese día. Es subir un escalón más, hasta completar 49. 49 días le tomó a Israel, al pueblo de Israel, desde que partieron de Egipto hasta que llegaron a las laderas, al valle frente al monte Sinaí para recibir la Torá. Ese trayecto es el que estamos rehaciendo con este conteo, porque es un trayecto ascendente. Cada día que pasa, cada número que contamos, no solamente estamos llenando la medida del Homer, la medida espiritual de la estatura que se nos exige espiritualmente para completar esa ofrenda para el Eterno, sino que nos acercamos al Sinaí, nos acercamos a la cumbre, nos acercamos a estar listos para recibir nuevamente la Torá, para presentarnos ante Hashem y recibir la Torá. Fíjense qué manera tan hermosa en que estas dos cosas se pueden y de hecho se asocian en este periodo tan importante del comienzo del ciclo festivo. Por eso contamos el Homer. Hay una fórmula, una liturgia para contar el Homer. Lo pueden encontrar en los Sidurim, lo pueden encontrar online. Pero basta con decir hoy es tal día del Homer, teniendo la correcta intención, la correcta kavaná, ya cumplimos la misbah, ya subimos el escalón, ya nos acercamos un paso más al Sinaí. Esa es la esencia del conteo del Homer. Llenar el Homer, llenar la medida que le vamos a dar a Hashem. Pero a la vez subir, acercarnos más al Sinaí, acercarnos más a estar listos para recibir la Torá. Y aunque esto es algo un poco profundo, de todas maneras le voy a decir que este conteo se asocia a la estructura espiritual del universo, que es como el ADN espiritual del universo a través del cual fluye la energía divina para darle vida a la creación. Ese árbol de la vida tiene 10 sefirot, tiene 3 sefirot elevadas, que están a un nivel muy elevado, que se relacionan con la cabeza del hombre, donde está la sabiduría, donde está el entendimiento y el conocimiento del hombre, donde está la corona, el Keter, la corona. Pero también tiene 7 sefirot que están en una dimensión más baja, que es la funcionalidad que vemos representada en nuestro cuerpo. Esas 7 sefirot son las que están relacionadas con este conteo, porque estamos adiestrándonos, estamos desarrollando nuestras habilidades espirituales durante este conteo. Cada uno de los días está asociado a la combinación. Cada semana está asociada a una sefirá de estas 7 sefirot funcionales, prácticas, vamos a decir. Pero al mismo tiempo, cada una de ellas, durante la semana que tiene 7 días, si cada día está asociado
a una de las 7. Es como un fractal. Una semana entera dedicada a una sefirá, pero cada uno de los 7 días de esa semana de nuevo asociado a una de esas sefirot. Es como decir, dentro de esta sefirá, por ejemplo, la que comienza el conteo Gesed, la primera semana, que significa la bondad. Toda la energía de la bondad está fluyendo en esa semana. Pero el primer día es Gesed de Gesed, es decir, la bondad de la bondad en función de la bondad. El segundo día, que representa la siguiente sefirot, pero dentro de la dimensión de Gesed, es el rigor, Gevurah, el rigor, la disciplina, el juicio. Es el rigor en función de la bondad. El tercer día es Tiferet, la armonía, la belleza, la verdad, la compasión. Todo eso es representado en esa sefirá del eje central, pero en función de la bondad, porque es la semana de la bondad. Es la dimensión espiritual de la bondad. Entonces, todo eso asociado a la bondad, mirándolo a la luz de la bondad. Y así se recorre todo el árbol de la vida, toda esta estructura espiritual en esta dimensión más práctica para preparar nuestras habilidades espirituales, nuestras habilidades personales, individuales, como seres humanos, para estar aptos para recibir ese regalo que es la voluntad del Eterno expresada en palabras, la Torá, sus dictámenes, su sabiduría, su deseo para nosotros. Ese es el regalo más especial que recibe el hombre. Pero después de avanzar por este camino, de subir todos estos escalones, ¿cómo se le dice? Los alpinistas que hacen, no es trepar la palabra, porque la palabra trepar es un poco más vulgar. Bueno, ahora no recuerdo la palabra, pero esa ascensión, escalar, después de escalar el monte Sinaí, llegar a la cumbre y abrazar ese regalo divino de la Torá. Este trayecto está preparándonos para eso. Y ese es el significado de contar cada día, cumpliendo una misbah, un precepto de la Torá. Pero al mismo tiempo, asociándolos a aquella primera ofrenda que fue el punto de partida y que representa nuestra entrega absoluta, que representa la medida que tenemos que llenar. Y al mismo tiempo todo esto nos eleva de una dimensión a otra. Espiritualmente es un salto de la cebada al trigo, de un nivel más bajo a este nivel más alto, y eso es solamente el comienzo de todo lo que se podría decir de este tema. Espero que entiendan, sirva de motivación para estudiar y traiga luz, traiga